Hermanos, bendiciones. Aleluya. Estamos en este día, como siempre, celebrando a Jesucristo porque Él es digno, Amén. ¿verdad? Él es la roca inconmovible de los siglos. No hay otro nombre dado del cielo debajo de los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Él es la roca inconmovible de los siglos, ¿sí? Amén. Seguimos con la doctrina de Cristo, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una remembranza. Vamos a ver, el título es el llamado de un apóstol. Vamos a orar para que Dios guíe. Miren, nosotros somos la boca de Dios, el pey de Dios. Todo lo que hablemos, todo está basado en la Biblia. Él habla de muchas maneras y una manera es su palabra, porque es una verdad eterna. El cielo dice y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos siempre con fundamento en la palabra. Nada de nosotros, sino lo que habla Dios. Solamente nosotros somos portavoces de su voz. Amén. Entonces vamos a orar y que Dios guíe, que nos guíe en esta reunión. ¿Sí? Aleluya. En el nombre de Jesús, apóstol de apóstoles, el que nos ha enviado, el que nos ha bendecido, porque Él es el Cordero inmolado pascual. Gracias, Señor Jesucristo. Y estamos en esta mañana con gratitud, con tu palabra que es viva y eficaz, Señor, para que tú nos confrontes, nos ministres, nos exhortes, Señor, nos redargullas, Padre, y que tu obra de poder en nuestras vidas en esta hora sea para tu honra y tu gloria, Señor, para que tú nos capacites, Señor, y nos fortalezcas para seguir adelante en esta sociedad, en este mundo, Padre, donde tú nos permites estar, y que te glorifiques, Señor, y que tu palabra, Señor, la recibamos, nos ministre y que la podamos dar a otros, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tu siervo Efraín, Señor. Úngelo con poder de lo alto para tu honra y tu gloria, Señor. Que todo lo que se pueda hablar, Señor, te engrandezca, Señor, y que multipliques el tiempo para que sea una enseñanza completa y que seas tú quien la escriba en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, para que la podamos llevar por obra, por la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Y gracias por este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo te damos honra y gloria. Amén, amén. 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 El llamado de los 12 estábamos viendo. Los 12 apóstoles, ellos tuvieron un llamado. Ahora vamos a empezar. ¿Qué es el llamado? ¿Sí? Es una convocación, es una invitación. De ahí se empieza un proceso, ¿sí? Hasta que es establecido el ministerio, en este caso apostólico, que es lo que hizo Jesucristo con los 12. Los tuvo, sí fue un llamado, pero ellos tuvieron que ser enseñados, corregidos, disciplinados, les puso límites y los formó. Les dio paternidad, ¿sí? Se reprodujo en ellos. Entonces, 12 apóstoles son 12 discípulos para que hicieran la obra del ministerio. Miren, los 5 ministerios igual, son para hacer la obra del ministerio. Quienes la van a hacer son los santos, ¿sí? Ya el apóstol dio el diseño, la estructura, ya nosotros podemos dar las buenas de salvación. Ya nos llegó Hechos 1:8, recibiéramos poder para ser testigos y testimonio. Entonces ya estamos equipados. A los apóstoles, fue una convocación, un llamado, pasó un proceso hasta que fueron ungidos. Pedro ya no fue el mismo antes del aposento alto que después. Ya vemos en Hechos 3 cómo predica, con de nuevo. Y vemos los resultados, ¿sí? Ya no fue el mismo. El temeroso, el dudoso, ¿no? Ya nos afirmó en su fe. Entonces nosotros vamos a establecer a la gente
primeramente en su salvación, en la redención, en el nuevo nacimiento. Entonces, luego vamos a establecerlos en la palabra. Tienen que estar establecidos en la palabra, arraigados. Y luego tienen que estar establecidos, los vamos a establecer en su fe. En su fe hay que guiarlos. El evangelio del reino es personalizado. Él llegó, se acercó desde que los llamó, dice, ven y sígueme. Ellos caminaron junto a, fue un paracleto para ellos Jesucristo. Los asistió, los asesoró y los formó, los levantó. Ya después fueron establecidos sus ministerios, pero ellos tuvieron que pasar todo esto. Tuvieron que pasar un Pedro por el mar, todavía le dudaba, ¿sí? Tenemos que pasar por ese proceso para que nosotros podamos ser establecidos a lo que Dios nos llamó, ¿sí? Entonces vamos a leer él cómo fue llamado. Dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. Vamos a leerlo con detenimiento y irlo analizando, ¿sí? Ya lo hemos oído, pero lo vamos a releer, a parafrasear. Aleluya. Gálatas 1:11-17. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Tiene que ser revelado Jesucristo en nuestra vida. Amén. Tiene que haber esa manifestación de Él para poder testificar de Él. Porque si no tenemos ese recibimiento del Espíritu Santo a nuestra vida, dice Pablo, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en usted. Entonces es un proceso. Entonces necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Dice Hechos 1:8, entonces recibiréis poder porque ya tienen formado a Jesucristo. Que lo reflejemos a Él. Más, porque si no va a salir de nosotros, ¿sí? Lo vamos a reflejar a Él, su vida. Él se vertió en 12 ministerios, en 12 apóstoles, ¿sí? Se tuvo que derramar en ellos para formarlos. Se tuvo que revelar a ellos para que ellos crecieran y ellos recibieran un avance, ¿sí? Una edificación y sobreedificación. Entonces vamos a partir de ahí, ¿sí? Que necesitamos, como Pablo, tener esa conciencia de quién es. Necesitamos conocer a Dios, hermano. Primeramente, quién es Dios, cómo es Dios. Si no sabemos cómo es Él, dice para que hagamos su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a entender si no lo conocemos? No sabemos cómo piensa.
haya pues este mismo pensar que hubo en Cristo, ¿sí? El mismo pensar. Eso es lo que nos une, nos identifica, ¿sí? Pablo dice, no me molesten porque yo llevo las marcas en mis manos, en mi cuerpo. Yo llevo las marcas de Cristo, ¿sí? Eso me identifica, me da una identidad. A los apóstoles les dio una identidad de reino, una identidad de hijos, una identidad de siervos. Ellos no tenían identidad, ni sabían quiénes eran. Los pescadores, sobre todo, bueno, ni el tesorero, ¿sí? No sabía, ¿sí? Mateo no sabía. Él se dedicaba allí en Galilea a recoger los dineros y era su función. Entonces, ellos tuvieron que ser transformados. Ellos fueron transformados. Miren, los recibió Jesucristo como un diamante en bruto. Y había que pulirlos, pasarle el esmeril, y eso duele, hermano. Pero entre más facetas y más brillantes sean, cuanto más valor es brillante, ¿sí? Entonces tenemos que pasar hasta que Él nos deje brillando, reflejando, que reflejemos con ese brillante la brillantez de Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a partir de esa. Ahora, le comentaba a mi esposa, a Xochitl, bueno, ¿cómo es posible que ella, teniendo la revelación de Jesucristo, fue a instruirse en el judaísmo? Y da testimonio, ahí dice, hebreo de hebreos, celoso de la ley. No, pues él estaba ahora sí que en la cúspide o con el cuerpo del Sanedrín. Mira, igual que Nicodemo, andaba igual. Era maestro, él era maestro de la ley, eran maestros de la ley, eran instruidos. Él se crió a los pies de Gamaliel en el judaísmo. Entonces, ve, Nicodemo llega de noche, porque su vida andaba de noche. Igual, pero decimos, bueno, si ya se le reveló Jesucristo, sí, pero fue un llamado, fue una convocación. Tenía que pasar. Luego dice, ¿por qué pasó? Tenía que pasar por toda la cultura hebrea, la cultura de tradición, la cultura de misticismo. Por todo ese legalismo lo tenía que conocer. Porque, bueno, ¿quién escribió Hebreo? Le digo, bueno, llegamos a pensar, solamente nosotros, de que quien escribió Hebreos era un conocedor de la ley. Era un conocedor, él se conocía la ley y era celosísimo y estricto de la ley, del cumplimiento de la ley. Bueno, entonces había que cumplir toda la ley, y si fallaba uno en un punto, fallaba en todo. Era difícil. Viene Jesucristo y Él cumplió la Torah. Él es el cumplimiento de la Torah. Entonces, nosotros como Él tenemos un cumplimiento, ya un cumplimiento. Ya no vivimos nosotros en la gracia. Pablo experimentó las dos situaciones, la ley y la gracia, cuando Dios se reveló, cuando Dios ya lo llamó en el camino a Damasco. Iba a matar cristianos, pero él ahí, un encuentro con Jesús. Desde el momento que le habló, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde ahí él supo quién le hablaba. Empezó a reaccionar con lo que ya traía de revelación. Él dice, Señor, y ahí se rinde. Y ya sabemos todo el proceso, que fue Ananías, y ya le participó el Espíritu Santo. Y él así empezó. Pero tuvo que pasar por esa cultura.
Dije, bueno, el Señor lo permitió, porque Él ya traía una revelación de Jesucristo. Y ya a predicar a los gentiles, Él predicó a los gentiles, ¿sí? Todo su ministerio. Entonces, esos son los pasos, ¿sí? Él era, decíamos, benjaminita, perseguidor acérrimo de los cristianos. ¿Por qué me persigues, Pablo? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué le pegas al aguijón? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Sí? Entonces tuvo que tratar muy fuertemente con él, ¿sí? Después él padeció lo que él ejecutaba. Luego vamos a ver todo su testimonio. Pues él padeció persecuciones, azotes, cárceles, prisiones. Él padeció. Lo que él hizo, él lo padeció. Pero lo entendió. ¿Por qué lo padeció? ¿Sí? Ni lo alto, ni lo bajo, ni los castigos, todo ese vituperio que él pasó, ya lo entendió. ¿Para qué era? Bueno, y por si fuera poco, le puso límites y le puso un aguijón para que no se enalteciera. Dios puso límites en su ministerio, porque luego nos permitimos en nuestra vida muchas cosas, ¿sí? Y no pasa nada, al fin que estamos en la gracia de Dios y Dios nos perdona. Sí, pero Dios tiene límites también, ¿no? Y tiene que levantar juicio. No, ya rebasamos los límites. Le dice al pueblo de Israel que no rebasen los límites del monte. En el arca pasaban los límites y se morían. No se acerquen a tal distancia, porque hay un límite. Entonces, si trascendemos esos límites, vamos a pagar las consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar muy al cuidado cuál es nuestra jurisdicción en nuestro cuerpo y en nuestro ministerio. Entonces vamos a andar, dice, como con prudencia, con sabiduría, con guianza del Espíritu Santo. Con humildad, sí. Con humildad, hermanos. Una humildad en el servicio. Si no queda el concepto claro de servicio, vamos a empezar a sacar de nosotros. El servicio, decíamos, lo repito, tiene que venir de Dios y tiene que ser para Dios. Porque luego salen nada más de Dios y se lo queremos entregar a Dios. No, así no. Es un servicio santo. Nuestro trabajo secular, el trabajo del ama de casa, es secular, ¿sí? Pero lo hacemos como para Dios, no para el ojo del hombre, ¿sí? Vamos a leer nuevamente segunda de Timoteo 1:8 al 10, y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Necesitamos saber quién nos llamó. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. ¿Quién nos llamó? No nos llamó el hombre, hermanos. Necesitamos saber qué voz nos llamó. Vamos a leer, es una carta del apóstol. ¿Sí? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Llamado por Jesucristo. Él fue apóstol por gracia de Jesucristo. Aleluya. Él da testimonio
todas sus cartas, ¿quién te llamó? O por mi propio mutuo lo hice, ¿no? Por la gente, ya no estamos en... Miren lo que pasó con Saúl. Él no lo llamó Dios a gobernar. Pero dice, bueno, Dios respeta también las voluntades. Y en su voluntad permisible, bueno, si quieren rey, que tengan rey. Y lo ungió y todo, dice a Samuel, ve y úngelo, ¿sí? Bueno, pues un gobierno democrático. Y les digo las consecuencias de una democracia. Van a hacer esto, una dictadura, van a abusar de ustedes y todo. ¿Y cómo fue? Y miren, no es cómo empecemos, hermano. Es cómo terminemos. Mire cómo terminó Saúl. Después de que Dios lo respaldó, le dio una voluntad permisible y lo respaldó. Pero él trascendió los límites. Se permitió muchas cosas en su vida. Fue ligero. ¿Y los resultados? Bueno, ¿cómo terminó? Decía mi papá, si como empezó, hubiera terminado, otra cosa sería. ¿Sí? Si como terminó, si como empezó hubiera terminado, se desvió. Dios le quitó la unción. Terminó como de su conocimiento por consultar brujas. No, pues se deslizó. Entonces, un gobierno democrático. Bueno, no hace el de David y el de Salomón. No, David fue un llamado apostólico. Un llamado a ser, lo ungió como rey, con una autoridad de rey, ¿sí? Llegó a ser él como el corazón de Dios. Sus acciones eran de acuerdo a su corazón, porque él sabía quién lo había llamado, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener claro quién nos llamó, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro principal ministerio, llamados a ser santos. Así fuimos llamados a eso. Luego nos perdemos en el camino de la visión. No, debemos estar enfocados. Pablo sabía a dónde corría, ¿sí? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál es el propósito de toda esta situación que estamos viviendo? No, que vemos las afectaciones, pero si nos detenemos, tenemos que ver el propósito de él. ¿Qué propósito? Porque dice que ningún cabello de nosotros se mueve sin la voluntad del Padre. Bueno, Dios lo permitió. Miren, lo que permitió es entregar a Babilonia a los hebreos. Y Jeremías casi da la vida. Se los advertí. Te van a sacar los ojos, rey, y a tus hijos enfrente de ti. No, dice. Y ya lo traía, ahí andaba casi lo matan, porque confrontó al rey. ¿Cómo se llama el rey? Ese, pues sí, bueno, lo confrontó. Nosotros vamos a confrontar el pecado no a la gente, hermanos. Miren lo que le costó a Juan el Bautista para no haber confrontado el pecado. La cabeza. Entonces vamos a tener que confrontar. Y Dios nos va a dar una frente de diamante. Ve y dile a ese pueblo, siempre a sus profetas. Ellos fueron el látigo de Dios contra el pecado, y concretamente contra el pecado de idolatría, contra el pecado de corrupción, de sexualidad. Dice, en eso estaba el pueblo. Miren, Dios le mostró a Ezequiel el templo.
cómo se corrompieron. Es una visión que le dio a Ezequiel. Dice: hijo de hombre, mira, ven, en el templo, no era gente impía, sacerdotes, míralos cómo están, endechando a Tamuz y mirando hacia el sol, al oriente, para adorar al sol. Mira todas las abominaciones que han hecho. Entonces tú reprendes, dice, confronta todo ese pecado. No, pues se la puso fácil a Ezequiel, así a todos los profetas. No, le mostró la condición de los sacerdotes. Corrompieron su sacerdocio, ¿sí? Rasgaron sus vestiduras. Hermanos, entonces, sí, Dios va a señalar el pecado, pero a los profetas también les dio la restauración. Él al último va a restaurar, por ejemplo, al pueblo de Israel, porque su conducta no fue muy agradable ante los ojos de Dios. Siempre los estuvo saeteando. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. No le recibieron. Era el pueblo de Israel a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Miren, lo entregaron en la cruz. Eso fue lo que hicieron los judíos. Qué triste, ¿verdad?, que el mismo pueblo de Israel lo haya colgado en la cruz. Dice: si hubieran conocido quién era Dios y el poder de Dios, no lo hubieran crucificado. Pero ellos no conocieron el poder de Dios, no conocieron a Dios, se perdieron en sus propias concupiscencias. Romanos 1: y Dios los entregó a pasiones desordenadas. No quisieron, el que no quiere no quiso y no quiso. No, hermanos. Dios habla, Dios pone los medios. Miren, el evangelio es de todos, pero no para todos, al que cree. Entonces, luego corrompemos, ¿sí? Corrompemos nuestra salvación, nuestras vestiduras de santidad. Sutilmente se va metiendo el enemigo y hace estragos. No solamente daña, hace estragos en nuestra vida, en la vida de la gente. Debemos estar apercibidos, ¿sí? Bueno, aquí el camino a Damasco ya lo vimos, cómo fue él. Ananías, que fue un personaje clave, que Dios lo mandó. Y vamos aquí a ver el vituperio de Pablo. Vamos a ver qué es vituperio. Es un representante de Dios, es un vicario de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sufrimos por el evangelio, entonces es un vituperio. Pero si sufrimos por las consecuencias de nosotros mismos, pues no la ganamos, hermanos. Yo sufro penalidades por él. Yo sufro. Ahora sí, yo preso en Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, ¿sí? Somos servidores, es un esclavo, un servidor es un esclavo. Pasamos de un reino a otro reino y vamos a sujetarnos a este reino. Fue lo que los sometió, es la palabra, a los 12. Los tuvo que someter porque andaban sueltos, como ovejas que no tienen pastor, sueltos.
¿Cómo piensa un pescador? No, hermanos. En ese entonces yo no conocía a Dios y me sentaba con ellos, porque iba mucho a puertos o a trabajar. Y ahí conocí el sentir de esta gente, sin identidad, sin personalidad. Para ellos pescar y casi todo lo que ganan en un día se queda en el alcohol. Todos los lugares de puerto y todo eso, hay cantidades excesivas de alcohol que se ven, porque en la tarde no hay nada que hacer y ellos a tomar, y así gastaban todo, bueno, y todo lo concerniente a Abraham, con mujeres y todo, y se lo gastaban y otro día lo recuperaban, y así, ese era su propósito, un sinfín era su vida, así vivían. Entonces, si es ver un perfil de un perdido y un perfil y una identidad de un cristiano, no, sin ninguna identidad. Ellos viven por el vivir, no tienen propósito, no tienen identidad, no tienen dirección. Ellos como barco a la deriva. ¿Por qué? Llegó Jesucristo y los llamó y los tuvo que formar para darles una identidad de hijos, no paternidad. Generalmente en los puertos el marinero dice un amor en cada puerto, y dejaban hijos sin padre. Él vino a darles paternidad. Toda esta gente ruda, miren, para empezar el lenguaje no es muy agradable. Tuvo que él transformarlos de su conducta, y ya transformados, entonces sí, recibieron el Espíritu. O sea, Dios no unge la carne, no, Él va a ungir la santidad. Ya que estuvieron ellos, ya fueron ungidos en Hechos 2, ya fueron transformados. Entonces nosotros igual. Miren, vamos a leer detenidamente el vituperio de Pablo. Es un testimonio por el proceso en que él pasó. Ya tenía un llamado, dice, bueno, ya tenía, sí, pero faltaba que él fuera tratado. Dice Hechos 11, 16 al 33, 8. Sí. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que mucho se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pero toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y también de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardador de la ciudad de los Damascenos, envió para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aleluya. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nada nuevo con Pablo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Aleluya. Si alguien sufrió el dolor, la afrenta, el látigo de los judíos, fue Jesucristo. Pero con todo esto, Él fue obediente y hasta la muerte de cruz. Gloria a Dios. Dice Pablo, esas son las marcas. Yo llevo las marcas de Jesucristo. Y mire, Jesucristo, igual a Pablo, nada nuevo, ¿no? Él sabía que iba a pasar por eso, ¿sí? Si Cristo ya se le había revelado, Isaías 53 también. Entonces, Él vivió y padeció lo que Él practicó. Lo que Él hacía, Él lo recibió. Persecución, látigos, ¿verdad? Entonces, pero Él, nada ni nadie, nada me va a mover del amor de Cristo. Hay una palabra que nos llamó la atención. En mis debilidades. Él mismo. Ahora que soy débil, soy fuerte. Él se gloría en mis debilidades. Pero Él sabía lo que era la gracia de Dios. Digo, hermanos, un día vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Dice que Él vivió en la gracia. Él vivió en la gracia. Por gracia sois salvos. Él supo lo que era la gracia. Dice, cuando soy débil, soy fuerte. Bástame tu gracia. En mis debilidades Él se glorifica. A Él no le costó. Miren, cuando estaba en prisión con sus consiervos, se pusieron a cantar. No, dice los soldados, no, tan locos estos, como Él lo dice. ¿Cómo se ponen a cantar si están presos? Estaban presos físicamente, pero tenían su libertad en el espíritu. Nadie los podía parar. ¿Sí? Donde estemos nosotros traemos la libertad. Gracias, Señor. Bueno, Gracias. entonces, estamos confinados, estamos guardados, ¿sí, hermanos? Pero ahí podemos nosotros en nuestra casa, ahí podemos levantar un altar, podemos hacer un reino de Él y establecer. Miren, tanto medio de comunicación que hay para pregonar, ser pregoneros del Evangelio de la gracia. Entonces, no nos podemos detener, hermanos. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren, generalmente Dios habló en la crisis. Vamos a ver rápidamente a Ezequiel, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías estaban en cautiverio. Estaban en el exilio, fueron de los que salieron se los llevaron allá, Jerusalén. Estaban atrapados. Es decir, que aparentemente no tenían nacionalidad, estaban en un país extranjero, ¿sí? Pero tenían la identidad de rey. Miren, Ezequiel, en el río, en Babilonia, en el río Quebar,
¿Cómo le reveló en 1 y 10 capítulos de Ezequiel? Su gloria ahí en un río, en Babilonia, hermanos. Pero tuvieron que estar en el límite, a filo de navaja, para que Dios hablara. En una crisis tomamos decisiones, ¿sí? Bueno, ya no se diga, Daniel estuvo también allá, estaba en el exilio, sí estaba con el rey, pero él tuvo que hablar, ¿sí? Esther aparentemente era una identidad perdida. Nosotros dijéramos, eso era una identidad no revelada. Ella traía la identidad del rey. Sí. Jesucristo por ella redimió a un rey y a un reino. Y luego ella estaba gobernando. No, en ese tiempo todo Siria, lo que ella gobernaba, era mucha gente, mucha extensión de tierra, muchos países a los que ella gobernaba. Sí. Porque Dios le dio dominio y ella tuvo dominio por mi pueblo. Ahí fue donde ella afirmó su identidad con el rey, aunque esposa, pero había que dirigirse como rey antes que esposa. Ella su vida, y le dice Mardoqueo, si tú no oras, si tú no intercedes por nosotros, de otro lado va a venir la bendición. Y ella puso a ayunar hasta los animales, ¿verdad? Y Dios le dio la unción ante el rey, le dio la gracia, halló gracia ante el rey. Bueno, ahí asentó su. Bueno, Esther es babilónico, el nombre Esther, estrella, pero ahí se reveló Hadassah. No, Hadassah es Milton, no, ahí se reveló. Bueno, ¿tú por qué? ¿Por qué pides por ellos? Dice, es que yo también soy judía y soy como ellos. Y el rey, no, pues, toda la historia que ya sabemos. Necesitamos revelar ante la gente el reino de Jesucristo. Tiene que ser revelado. Antes que hablemos, bueno, tienen que ver en nosotros el reino. Tiene que ver el reino. En ella el rey vio el reino, tenía identidad de rey. Aparentemente era una campesina y andaba en el anonimato, ¿sí? Pero ella, Dios la llevó a un escenario, y un escenario, toda la cultura babilónica, hermanos, pues es la raíz de toda la idolatría. Ur de los caldeos, de donde salió el gran Abraham, ídolos, son países de idolatría. De ahí nos sacó el Señor, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu país, sal de esa idolatría. Su padre, pues ellos hacían ídolos y de eso vivían. Él estaba en otra cultura de adoración a los ídolos, en una cultura babilónica. Lo tuvo que sacar de ahí. Tenemos que salir de todo ese misticismo, legalismo, ¿sí? Y que entrar en la libertad de los hijos de Dios para mostrarnos al mundo la gloria que tú me has dado. Juan 17, yo se las he dado. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Los ungí para que el mundo crea. Entonces, la gloria de Dios. Somos custodios de la Shekinah de Dios. No, hermanos, el pueblo de Israel era custodio de la palabra de Dios, de la ley. Nosotros somos custodios, sí, de la palabra y de la gloria de Dios. Él habla de osadía. Pablo era osado, ¿sí? Se atrevió a más, como Moisés.
¿sí? Si tu presencia no va conmigo, y dice, tu presencia va a ir conmigo. Él fue osado, dice, pues yo también quiero tu rostro, quiero ver tu rostro. Bueno, dice, mi rostro no lo vas a ver, pero vas a ver parte de mi rostro. Y escondido en la peña te voy a mostrar mi espalda. ¿Sí? Pero fue osado. Nosotros tenemos que ser osados. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame que tu presencia camine conmigo. Que yo sepa, como señal, dice, por este pueblo, dice. Oye, dame una señal que tú vas conmigo por este pueblo. Nosotros tenemos que ser osados. Osados, ¿verdad? Con el Señor. Señor, habla mi vida, muéstrame, revélate a mí. Revélate a mí. Entonces ya tomamos otra conciencia de quién es Dios. Y cuando sepamos quién es Dios, vamos a tener una identidad de rey. Tiene que ser revelada. Tiene que haber una conciencia de rey. De reyes, bueno, nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar y para interceder, que es el ministerio, el segundo de Jesucristo. Bueno, Él está con los dos, de rey y está de sacerdote intercesor. Aleluya. Está intercediendo eternamente y para siempre. Aleluya. Ese ministerio ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros, ministros, sacerdotes, ungidos. Amén. ¿Sí? Dice sacerdotes, un sacerdocio santo. Amén. Un sacerdote, para que se dé todo esto, primeramente, vamos a partir de la santidad. Un sacerdote dice, voy a hacer un sacerdocio santo, para que puedan caminar en santidad. Si no caminamos en santidad, bueno, queremos ver milagros, queremos ser, no, ¿sí? Nosotros, que quede claro lo que les voy a decir, somos un don para la iglesia. Los dones no son para nosotros, son para la iglesia. Somos unos dones a la iglesia, ¿sí? Al cuerpo de Cristo. Dios va a estar hablando en estos últimos tiempos de su cuerpo. Él se va a revelar a su cuerpo. 2:28 de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne que esté apercibida. Se va a derramar al cuerpo. Sí, los ministerios, ya no, decíamos en la clase pasada, ya los grandes hombres de Dios, ya no. Vamos a ser los hombres del gran Dios. El ministerio es una herramienta para que nosotros estemos habilitados, equipados, nada más para eso, ¿sí? Pero todo esto, los dones se van a terminar, y lo que va a quedar solamente es el amor, solamente el amor. Entonces, de todo esto, sin amor, sin una compasión, dice que él tuvo, cuando predicamos, una compasión por las almas. Tuvo una compasión. Había que ver qué es compasión. Es misericordia por el perdido. Hermanos, si no tenemos esa carga por el perdido, pues no, hermanos. Necesitamos sentir, dice, como él siente. Si alguien llora, si alguien está triste en estos tiempos, es él. Si alguien está delante de nosotros, es que la obra del ministerio la hace el Espíritu Santo. Entonces, Él está trabajando. Nosotros somos los que andamos dormidos. Y no, ¿y que dónde está Dios? Bueno, si no sabemos quién es Dios, pues ni vamos a saber ni dónde está ni qué hace. Él está trabajando en estos tiempos. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y lo ha estado. Es mejor que avancemos, no mucho, hermanos, pero sí que no se quede establecido
una verdad eterna, una verdad de reino. Un carril, Él dejó un carril de verdad y de justicia y de paz a los apóstoles. Él les dejó un carril, una huella. Bueno, nosotros vamos a dejar una huella para las siguientes generaciones, hermanos. ¿Sí? No que vivimos por el vivir y Él murió, pero dejó establecido su reino. Hasta los últimos días 40 que estuvo con los apóstoles, Él predicó el reino, como Juan el Bautista. ¿Sí? El reino de Dios y su justicia. No, hermanos, vivir la justicia del reino, pues es vivir su voluntad. Agradable, dice, y perfecta. Entonces, ya casi andamos al final, hermanos, y yo creo las prisiones de Pablo, ¿sí? Pero en esas prisiones hablábamos de la crisis. Él escribió algunas cartas en la prisión. Bueno, si en la prisión hay una desesperación, no, yo quiero salir. No, nadie recapacita, no tienen paz. Es lo que menos tienen en la prisión. No, mucha violencia. ¿Sí? No, es una selva humana. No, voy a estar escribiendo, me tengo que cuidar, si no amanezco muerto. Esa es una prisión. Un día, si no pueden, es leer lo que es una prisión. En todo el mundo, en México y en todo el mundo, se vive una opresión. ¿Sí? Pero Pablo allí escribió cómo Dios en una prisión se reveló. No fue en un púlpito, no, en una prisión. Yo, Pablo, preso en el amor de Jesucristo, esclavo, en sus prisiones. No, pues ya no siente uno la opresión y todo eso, no. Ya siente uno 91 de Salmos. Ya siente uno el cobijo de Dios. Ya siente uno donde estemos. Él predicaba el Evangelio. Bueno, sus cartas, todo su ministerio, Él predicó a Cristo y a crucificado. Solamente se me resta predicar a Cristo y a crucificado. Solo el amor y la gracia, el propósito del reino, paz y justicia y amor. Ahí está fundamentado su reino, en la justicia. Miren, estamos viviendo en un mundo de injusticias, de justos e injustos. No es justo, Señor. No es justo. Así está. Ahora es como un nuevo, hermano. Siempre se ha vivido así. Desde la época de los romanos, pues una injusticia con los cristianos. Siempre se ha vivido esto. Ahora que se exacerbó y salió a la luz es otra cosa. Pero todo esto ya se vivió. Los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé. Los tiempos de Sodoma y Gomorra, miren. No, pues estamos en esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Nada nuevo, hermanos. Nada nuevo. Solamente que entendamos a ver con los ojos de Dios, en su propósito. Enséñame a mirar con tus ojos y con tu corazón. Cuando nosotros veamos siempre el propósito de Dios en todo, nos va a traer paz. Ya no desesperar. Vamos a hacer una evaluación de nuestra vida. No, hermanos, andamos siempre haciendo un inventario de lo que no tenemos. Toda la gente, y la iglesia no iba a ser la excepción. Puro lamento. Parte de lo que tienes, no de lo que no tienes, porque te vas a frustrar. Tenemos a Jesucristo. Ya con eso, hermanos, tenemos todo. Él suple toda necesidad. Él suple
toda carencia. Él quita toda esterilidad. No, hermanos, no podemos vivir así y vivir con que va a temblar y hay que salir, no, hermanos, al express, no, hermanos. Vamos a vivir la paz del Señor. Tiemble o no tiemble, estamos parados en una roca inconmovible. No estamos parados en el sentimiento de la gente. Debemos estar firmes. Amén. Firmes. Amén. Debemos vivir su vida. Ahora deja que Él viva su vida en ti. Que Él la vive en nosotros. Yo vivo porque tú vives, Señor. Por eso vivo. Porque tú vives. Al que cree, todo le es posible. Y todo, le digo a mi esposa, es todo. ¿Sí? Estamos en sus manos, en las mejores manos. Si por las aguas, si por el fuego, si por el virus, yo estaré contigo todos los días de tu vida y no te voy a dejar hasta el fin del mundo. Aleluya. Y hasta el fin del mundo y en la eternidad. ¿Sí? Amén. Él va a estar con nosotros, confía en Él. Amén. Luego en la noticia que va a temblar y que se va a acabar el mundo en tantos días y que esto va a estar más fuerte y que va a replicar, no, hermanos. No, pues entonces ya caemos en otra esfera, ¿sí? Entra la duda, la desesperación, no, ahora sí, no, hermano. No, vamos a vivir para Él. Si vivo, dice Pablo, para Él vivo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, no importa, somos de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, ¿cuál es your problem? ¿Cuál es el problema? Le dijo a Xochitl. ¿Cuál es el problema? No problem. No problem, dice Xochitl. No problem. Ya. Miren, con esto termino. Una situación, un problema es el 100%. Pero si nosotros, la actitud va a ser del 80 o 90%. Nuestra actitud. Y el otro 10% es de las circunstancias. Entonces vamos a vivir en la plenitud. Fíjate, dice que de su plenitud tomamos todo, hermanos. Gracias. Nosotros somos su plenitud. Amén. No, hermano. Posesión y posición nos dio. Aleluya. Quédense con esta palabra, hermano. Aleluya. De que estamos en sus manos. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Salmo 91. Habitamos, es habitar con Él. Yo estoy habitando con Dios, con Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá hacer frente. A todos les digo, y si yo estuve con tus padres, yo estaré contigo. A Josué 1:9. Con esto terminamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Él lo prometió y Él lo cumplió. Aleluya. Es tomar esa promesa. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, vamos a orar. Sí, ora Xochitl. Vamos a orar, ¿sí? En este tiempo, vamos a abrir cielos en un mundo cerrado de tinieblas. Amén. Hay un mundo cerrado como en Génesis, ¿sí? Las tinieblas invadían la faz de la tierra, estamos igual. Hay una nube de oscuridad, pero nosotros somos la luz. Yo soy la luz del mundo. La luz es su verdad. La luz revela la oscuridad. No necesitamos revelar, no. Si traemos la verdad de Dios, va a revelar la mentira.
Entonces, se está levantando ese padre de la mentira, del engaño. Nos quiere tener engañados, ¿sí? En temor lo primero que mete es el temor, ¿sí? Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar esta clase. Acuérdense que una clase es una secuencia. Estamos con la doctrina de Jesucristo. Estamos viendo el llamado apostólico. Por ahí vamos a seguirle para de aquí a 8 días. Hermanos, vivamos su vida de Él en nosotros, ¿sí? Yo vivo porque tú vives en mí. Amén. Vamos a orar, hermano. Levante sus manos y vamos a orar, ¿sí? Alto y sublime, te damos gracias, Padre, porque es maravilloso, Señor, todo lo que encontramos en tu palabra. Cuánto nos ubicas y nos das identidad y Padre, nos permite seguir adelante con la seguridad de quién somos en ti, para qué estamos a ti y con todo lo que contamos, Señor, a través de tus promesas, a través de tu presencia. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, porque Él está intercediendo por nosotros en tu presencia, a tu diestra. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, y que Él también intercede delante de tu presencia con gemidos indecibles, Padre. Gracias, Señor, por tus respuestas a esta intercesión de Jesucristo, nuestro Señor, y de tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por también darnos el privilegio de tener la voz para darte gracias, Señor, por todo lo que haces. Abre nuestros ojos para mirar cada vez más tus obras, Señor, que son hermosas. Y, Señor, ahorita mismo te damos gracias porque tu fidelidad ha sido eterna, Señor, y tu poder maravilloso, y porque nos prestas la vida y nos sostienes y nos guardas en salud y nos das alimento, nos das trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu palabra, que esta semana la honremos, Señor, que busquemos más conocer a través de tu palabra, Señor, porque ella, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y penetrante, Señor, y es la que nos corrige y nos exhorta. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Te damos honra y gloria con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya, hermanos. Aleluya. Bendiciones. Shalom. Shalom en su santo nombre. Amén.